Bienvenidos a Leyendas del Asfalto. Hoy los llevaremos en un emocionante viaje al pasado para descubrir los 10 autos clásicos americanos más bellos e inolvidables de los años 60. Estos íconos no solo marcaron una época, sino que dejaron una huella imborrable en la historia del automovilismo. Prepárate para conocer diseños que robaron miradas, motores que rugieron con potencia y vehículos que se convirtieron en verdaderos símbolos de una generación. ¿Cuál será tu favorito? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si eres amante de la velocidad, el diseño clásico y las historias que viven sobre ruedas, asegúrate de dejar un like y suscribirte al canal para no perderte más contenido legendario. ¡Vamos a rodar por la historia! Número 10. 1969 Ford Mustang Fastback. 1969 Ford Mustang Fastback. Si hay un vehículo que encarna a la perfección la esencia de los muscle cars americanos, es este. No solo fue un éxito rotundo en ventas, sino una auténtica revolución sobre ruedas, un icono cultural que definió una era y que, hasta el día de hoy, sigue acelerando los corazones de los fanáticos del motor. Desde su lanzamiento en 1964, el Mustang ya era un fenómeno. Sin embargo, en 1969, Ford decidió llevarlo al siguiente nivel, dotándolo de un diseño aún más agresivo. Las líneas se hicieron más musculosas, los faros dobles dominaron el frontal y la carrocería Fastback le otorgó una apariencia de velocidad pura, incluso estando estacionado. Resultaba imposible verlo sin imaginarlo en una persecución, al estilo de una película clásica, y precisamente eso fue lo que ocurrió. El Mustang Fastback de 1968 se convirtió en la estrella de una de las persecuciones más legendarias del cine, en Bullitt. Con Steve McQueen al volante, el modelo de 1969 mantuvo esa esencia feroz, pero con un diseño todavía más impactante. Sin embargo, el diseño no era su única fortaleza. Este coche ofrecía una amplia variedad de opciones de motor, desde un V8 302 de 5.0 litros con 220 caballos de fuerza, hasta el imponente Cobra Jet 428 de 7.0 litros, que oficialmente entregaba 335 caballos. En la práctica, Ford subestimaba la potencia para evitar que las aseguradoras dispararan las primas. Con este motor monstruoso, el Mustang Fastback podía alcanzar una velocidad máxima de 215 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5.5 segundos, cifras impresionantes para su época. Además de la versión estándar, 1969 trajo ediciones icónicas como el Mach 1, que combinaba lujo y rendimiento, el agresivo Boss 302, diseñado para competir en las pistas, y el Boss 429, un verdadero coloso equipado con un motor desarrollado originalmente para la NASCAR. Hoy en día, el Mustang Fastback 1969 es uno de los autos más codiciados por los coleccionistas. Según la versión y el estado de conservación, sus precios pueden oscilar entre $100,000 y superar los $500,000, especialmente si se trata de un Boss 429 original. Más que un coche, el Mustang Fastback 1969 se ha convertido en un símbolo de libertad, rebeldía y potencia pura. Un muscle car que no solo definió una era, sino que sigue conquistando a los amantes de la velocidad en todo el mundo. ¿Te emocionaste? Prepárate, porque el próximo coche en la lista también marcó una época inolvidable en los años 60. Número 9. 1968 Dodge Charger RT. ¿Alguna vez has soñado con estar en un semáforo y escuchar el rugido de un motor que hace vibrar el asfalto? Miras hacia un lado y ves una bestia de 4 ruedas, imponente, con una mirada desafiante que parece lista para devorar la carretera. Si vivieras en los años 60, ese coche probablemente sería el Dodge Charger RT. Este no era solo un muscle car, era una auténtica declaración de poder y estilo sobre ruedas. Con su carrocería robusta, su frontal agresivo y su icónica parrilla dividida, el Charger de 1968 parecía hecho para dominar la carretera. Su diseño evolucionó respecto a versiones anteriores, ganando un aspecto más amenazador gracias a nuevos detalles en el frontal y sus faros escamoteables. En la parte trasera, las luces redondas brillaban como ojos en la oscuridad, añadiendo un toque de misterio. Si alguna vez viste Rápido y Furioso,
Seguro reconociste a este monstruo en acción. El Charger se convirtió en una leyenda de Hollywood y un ícono de la cultura pop, pero lo que realmente lo hacía especial era su potencia. El Charger RT Road and Track venía equipado con un motor V8 Magnum 440 de 7,2 litros capaz de generar 375 caballos de fuerza. Y para quienes buscaban aún más adrenalina, estaba disponible el legendario motor Hemi 426, un verdadero propulsor de carreras con 425 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 5,4 segundos. Para su época esto era casi de ciencia ficción. Además, el Charger Daytona, una versión extrema de 1969, se destacó como uno de los primeros coches estadounidenses en superar los 320 kilómetros por hora, gracias a su diseño aerodinámico y su enorme alerón trasero. Sin embargo, el Charger no era un coche para cualquiera. Su tamaño, su voraz consumo de combustible y su carácter intimidante al volante exigían respeto y habilidad. Hoy, un Charger RT original puede alcanzar valores entre 100,000 y 150,000 en el mercado, y si es un modelo equipado con el motor Hemi 426, los precios fácilmente superan los $500,000 en subastas. Este muscle car no solo definió una era, sino que sigue siendo uno de los coches más codiciados de la historia. Ahora te pregunto, si tuvieras la oportunidad de ponerte al volante de este legendario coche en una carretera vacía, ¿qué harías? ¿Pisarías el acelerador para sentir todo su poder? ¿O lo conducirías despacio, disfrutando cada instante? Déjamelo saber en los comentarios. Estoy seguro de que, como todo entusiasta, tienes un sueño guardado en el garaje de tu imaginación. Número 8. 1965 Buick Riviera. ¿Conoces ese auto que no necesita un rugido estruendoso para imponer respeto? Ese que al deslizarse silenciosamente por las calles, deja a todos boquiabiertos. Así era el Buick Riviera, uno de los automóviles más sofisticados y elegantes que nos dejó la década de los 60. Mientras los muscle cars se enfrentaban en una intensa competencia, el Riviera tomó un camino distinto, apostando por el lujo, la refinación y un diseño que incluso hoy parece digno de un museo. El Riviera debutó en 1963 como la respuesta de Buick al Ford Thunderbird, pero alcanzó su punto máximo en 1965 cuando su estética llegó a su esplendor. Su frontal imponente, con faros ocultos detrás de la parrilla, era un detalle que solo se revelaba al encender el coche, sorprendiendo a todos. La carrocería presentaba líneas limpias y alargadas, con una parte trasera llamativa, diseñada para transmitir exclusividad y estilo. Aunque técnicamente no era un muscle car tradicional, el Riviera tenía una presencia tan impactante que muchos lo apodaron el caballero de los muscle cars. Pero no todo era lujo y apariencia. Bajo el capó albergaba un motor V8 de 7 litros conocido como Nailhead, que ofrecía 360 caballos de fuerza y un torque impresionante de 64 kilogramos-mímetros. Este motor hacía que el Riviera, a pesar de su tamaño, alcanzara los 200 kilómetros por hora sin esfuerzo y lograra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 7 segundos, cifras notables para un gran turismo de la época. No era solo un auto para paseos elegantes, su combinación de estilo y potencia lo convirtió en el favorito de mafiosos y grandes personalidades de su tiempo. Representaba el equilibrio perfecto entre discreción y poder, diferenciándose de coches más llamativos como el Mustang o el Camaro. Un dato curioso: el nombre Riviera proviene del término italiano que describe regiones costeras sofisticadas, como la Riviera Francesa. Este nombre encapsula perfectamente lo que el coche simbolizaba: lujo puro con un toque deportivo. Hoy en día, un Buick Riviera de 1965 en buen estado puede alcanzar precios entre $40,000 y $100,000, mientras que las versiones en condiciones impecables superan los $50,000. Era un coche exclusivo en su tiempo y sigue siendo un símbolo de sofisticación hasta el día de hoy. Número 7.
1969 Chevrolet Camaro. ¿Alguna vez has sentido esa clásica rivalidad entre los apasionados de los autos, la eterna contienda entre el Mustang y el Camaro? Pues bien, en 1969 Chevrolet decidió que no iba a permitir que Ford dominara en solitario el mundo de los muscle cars. Así nació uno de los modelos más emblemáticos de todos los tiempos, el Chevrolet Camaro, un auto que no solo rivalizó con el Mustang, sino que también consiguió un lugar especial en la historia gracias a su diseño atrevido, elegante y una mecánica poderosa. Aunque el Camaro fue presentado por primera vez en 1967 con el propósito de competir directamente con el Mustang, fue en 1969 cuando alcanzó su apogeo en diseño y rendimiento. Las líneas del modelo se volvieron más agresivas, los guardabarros más anchos le dieron una postura dominante, y el frontal adquirió una apariencia intimidante. La versión RS Rally Sport destacaba por sus faros ocultos tras una parrilla negra, mientras que la versión SS Super Sport ofrecía un capó más robusto y un enfoque especial para los amantes de la velocidad. Lo mejor era que los paquetes RS y SS podían combinarse, creando así el legendario Camaro que hoy sigue siendo altamente deseado. Hablemos ahora de su corazón. El Camaro de 1969 ofrecía diversas opciones de motorización, pero la más impresionante era el motor V8 396 de 6.5 litros, capaz de entregar hasta 375 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 6 segundos. Para quienes buscaban aún más potencia, Chevrolet ofrecía la versión especial Copo 427, con un motor de 7.0 litros que generaba 425 caballos de fuerza, aunque muchos creen que esa cifra oficial fue subestimada para no alarmar a las aseguradoras. Además de su potencia, el Camaro era una obra de arte sobre ruedas, con opciones como franjas deportivas y neumáticos anchos que dejaban claro que no era un coche cualquiera. Y por supuesto, su impacto no quedó solo en las calles, también se convirtió en un ícono de la pantalla grande. ¿Recuerdas a Bumblebee en las películas de Transformers? Aunque inicialmente era un Camaro de 1977, al transformarse se convirtió en el inolvidable modelo de 1969. Hoy en día, tener un Camaro de 1969 en tu garaje es un verdadero tesoro. Los ejemplares bien conservados pueden costar entre $80,000 y $100,000, y si se trata de un Copo 427 original, el precio en subastas puede superar fácilmente los $200,000. Y ahora cuéntanos, si pudieras elegir, ¿te inclinarías por un Camaro o un Mustang? O quizás hay espacio en tu garaje soñado para ambos. Déjanos tu comentario y dinos cuál de estos íconos ha conquistado tu corazón. Número 6. Todo 1969 Pontiac GTO. Si preguntas a cualquier amante de los automóviles cuál fue el primer muscle car auténtico, es muy probable que la respuesta sea el Pontiac GTO. Este Melliores no solo fue un ícono de los años 60, sino que estableció las bases de lo que un muscle car debía ser. Un motor poderoso, una fuerza brutal y un diseño agresivo que dejaba claro que no estaba para juegos. El GTO hizo su debut en 1964, cuando los ingenieros de Pontiac decidieron modificar un Tempest, instalándole un motor enorme bajo el capó. Su objetivo era crear un coche rápido, accesible y capaz de dominar las calles. La estrategia fue un éxito rotundo, convirtiéndolo en un fenómeno de ventas. Sin embargo, fue en 1969 cuando alcanzó su punto máximo, con un diseño aún más agresivo y un nombre que intimidaba a cualquier competidor en la pista. En términos de potencia, el GTO de 1969 no se quedaba atrás. Estaba equipado con un motor EVA 8 de 6.6 litros que generaba 350 caballos de fuerza en su versión estándar. Para los que buscaban aún más rendimiento, estaba disponible la versión Ram Air Cube, que oficialmente entregaba 370 caballos de fuerza. Sin embargo, muchos creen que Pontiac subestimó esa cifra para evitar problemas con las aseguradoras, ya que pruebas independientes sugieren que en realidad superaba los 410 caballos. Con este motor, el GTO alcanzaba los 215 km por hora y podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 5.5 segundos,
cifras que lo colocaban en la cima de los muscle cars de su tiempo. Si buscabas algo verdaderamente especial, existía la legendaria versión GTO The Judge. Aunque su nombre surgió como una broma inspirada en un sketch cómico del programa Rowan and Martin's Laughing, el coche era todo menos un chiste. Equipado con el motor Ram Air 3 de serie, que entregaba 366 caballos de fuerza, The Judge venía con un diseño llamativo que incluía franjas deportivas y un alerón trasero. Su presencia en las calles era imponente, dejando claro quién mandaba. Un dato curioso es que el nombre GTO se inspiró en el Ferrari 250 GTO, un automóvil legendario. La sigla significa Gran Turismo Homologato, lo que indicaba un coche homologado para carreras de resistencia. No obstante, a diferencia del Ferrari, el Pontiac GTO fue creado para la velocidad en línea recta, dejando marcas de neumáticos y rugiendo como una bestia. Hoy en día, tener un GTO 1969 es un privilegio reservado para unos pocos. Los modelos bien conservados pueden costar entre $80,000 y $150,000. Número 5. 1967. Lincoln Continental. Cierra los ojos un instante e imagina un automóvil que no necesita acelerar agresivamente para captar miradas. Simplemente se desliza por la carretera con la majestuosidad de un transatlántico, irradiando poder, clase y sofisticación. Este coche es el Lincoln Continental, un verdadero símbolo del lujo americano y uno de los modelos más refinados jamás fabricados. Si había un vehículo ideal para millonarios, celebridades e incluso presidentes, era este. Aunque ya era un clásico desde los años 40, fue con la cuarta generación, lanzada en 1961, cuando revolucionó el concepto de berlina de lujo. En 1967 alcanzó su máximo esplendor, conservando su diseño imponente, pero con un refinamiento aún mayor. Líneas limpias y rectas, una carrocería alargada y una parrilla imponente eran el epítome del minimalismo y la elegancia. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía eran sus emblemáticas puertas traseras suicidas, que se abrían en sentido contrario a las delanteras, otorgándole una personalidad única y una presencia que ninguna otra berlina podía igualar en su época. Bajo el capó, el Continental contaba con un motor V8 de 7.6 litros, capaz de generar 340 caballos de fuerza. Aunque no estaba diseñado para aceleraciones explosivas, podía alcanzar una velocidad máxima de 190 km por hora, ofreciendo un viaje suave y elegante. Un dato interesante es que el Lincoln Continental fue el automóvil oficial de la Casa Blanca durante más de una década. Varios presidentes como John F. Kennedy y Richard Nixon utilizaron versiones personalizadas de este modelo. De hecho, la limusina presidencial de Kennedy, basada en un Continental de 1961, se volvió tristemente célebre tras su asesinato en Dallas. Hoy en día, un Lincoln Continental de 1967 en buen estado puede alcanzar precios de entre $40,000 y $100,000. Las versiones descapotables originales son aún más codiciadas, superando los $200,000 en subasta. Número 4. 1969 Plymouth Barracuda. Si piensas que el Mustang y el Camaro fueron los pioneros en el segmento de los pony cars, te sorprenderá saber que el Plymouth Barracuda llegó antes que ellos, lanzándose 2 semanas antes que el Mustang en 1964. Con un diseño deportivo, motor potente y un precio accesible, sentó las bases para la fiebre de estos coches. En 1969, el Barracuda alcanzó su punto máximo con un diseño más agresivo y listo para competir contra sus rivales. Con su perfil fastback, capó alargado y líneas rectas, proyectaba una imagen musculosa y audaz. Las versiones Fórmula S y CUDA eran verdaderas bestias de rendimiento, con motores como el legendario 440 Super Commando V8, que generaba 375 caballos de fuerza. Una curiosidad es que solo se produjeron 50 unidades de la versión Hemi del Barracuda 1969, lo que lo convierte en uno de los modelos más raros y valiosos de la historia. El Plymouth Barracuda de 1969 también marcó un cambio significativo en la percepción de los pony cars, ya que no solo ofrecía velocidad y potencia,
sino también opciones personalizables para los entusiastas de la conducción, desde interiores más refinados hasta colores exteriores llamativos como el icónico Vitamin C Orange y Limelight. El Barracuda permitía a los compradores expresar su personalidad detrás del volante. Esta atención a los detalles consolidó su lugar como un ícono entre los muscle cars de la época. Número 4. 1970. Dodge Challenger RRT. Si hablas de los muscle cars más icónicos de los años 70, el Dodge Challenger RT seguramente se roba un lugar en la conversación. Este modelo no solo reflejaba la esencia de los muscle cars de su época, sino que también añadió un toque de estilo y agresividad que lo diferenciaba del resto. El Challenger debutó en 1970 como una respuesta directa al creciente mercado de pony cars liderado por el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Pero Dodge no se conformó con crear un coche atractivo. Quería algo que intimidara tanto en la calle como en la pista. Así nació el Challenger RRT, Road Track, la versión de alto rendimiento que rápidamente se convirtió en una leyenda. Bajo el capó, el Challenger RRT de 1970 ofrecía una variedad de motores V8 que comenzaban con un 383 Magnum de 6.3 litros, capaz de generar 335 caballos de fuerza. Pero para los que realmente querían dominar, estaba disponible el legendario EMI de 7.0 litros. Este monstruo entregaba 425 caballos de fuerza oficialmente, aunque muchos expertos aseguran que la cifra real era más alta, acercándose a los 450 caballos. Con este motor, el Challenger podía alcanzar los 100 km por hora en menos de 6 segundos, dejando atrás a la mayoría de sus competidores. El diseño del Challenger RRT era otra de sus armas secretas. Su frente agresivo, líneas musculosas y detalles como las tomas de aire en el capó y las luces traseras alargadas lo convertían en un coche que destacaba a primera vista. Además, estaba disponible en una gama de colores vibrantes con nombres tan llamativos como Plum Crazy, morado, y Go Mango, naranja, que resaltaban aún más su carácter atrevido. Para los entusiastas que buscaban exclusividad, Dodge lanzó una variante aún más especial, el Challenger TAA, Trans Am, diseñado para competir en la Trans American Championship. Este modelo incluía un motor 340 six-pack, un sistema de escape único y una estética pensada para la pista. Aunque su producción fue limitada, el TA dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. El Challenger RRT no era solo potencia y estilo, también ofrecía personalización. Los compradores podían elegir entre transmisiones manuales o automáticas, techos rígidos o convertibles, y una serie de opciones de lujo que lo hacían tan cómodo como salvaje. Hoy en día, el Dodge Challenger RRT de 1970 es un clásico altamente valorado. Los modelos bien conservados pueden alcanzar precios que oscilan entre $70,000 y $130,000, mientras que las versiones equipadas con el motor EMI suelen superar los $200,000 en subastas. Si tienes... Número 2. 1967 Chevrolet Impala SS. Cuando hablamos de coches clásicos que combinan elegancia, potencia y presencia, el Chevrolet Impala SS de 1967 merece un lugar destacado. Este modelo no solo fue un éxito de ventas, sino también un referente de estilo y rendimiento en los años 60. El diseño del Impala SS era una obra maestra. Sus líneas largas y fluidas, su parrilla cromada y sus luces traseras triples redondeadas le daban una apariencia sofisticada pero imponente. Era un coche que podía lucir tanto en una carrera callejera como en una noche de gala. En términos de rendimiento, el Impala SS Super Sport venía con una selección de motores potentes. La joya de la corona era el V8 de 427 pulgadas cúbicas, que ofrecía hasta 425 caballos de fuerza. Con este motor, el Impala no solo era rápido, sino que también podía competir con los muscle cars más agresivos de la época. Acelerar de 0 a 100 en menos de 6 segundos y alcanzar los 220 eran cifras impresionantes para un coche de su tamaño. El interior del Impala SS también era un espectáculo, equipado con asientos de cubo,
Un tablero deportivo y acabados en cromo ofrecía una experiencia de lujo que pocos podían igualar. Para los conductores que querían un toque extra de exclusividad, Chevrolet ofrecía techos desmontables y opciones de pintura bicolor que lo convertían en un coche verdaderamente único. Hoy en día, el Chevrolet Impala SS 1967 es una pieza de colección muy valorada. Los modelos bien restaurados pueden costar entre $50 y $100, y las versiones originales con motores 427 pueden alcanzar precios superiores a los $200,000. Un símbolo eterno del estilo americano. Número 1. 1966. Oldsmobile Toronado. Cuando piensas en un muscle car de los años 60, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente un potente motor V8 enviando toda su fuerza a las ruedas traseras, ¿verdad? Pues Oldsmobile decidió romper ese molde con un vehículo que en su tiempo parecía venir del futuro. Estoy hablando del Toronado, un gigante lujoso, brutalmente poderoso, y que tuvo el valor de ser el primer muscle car estadounidense con tracción delantera. Así es, mientras la mayoría seguía la fórmula clásica, Oldsmobile innovó y presentó un coche que era tan rápido como diferente. El Toronado, lanzado en 1966, mostró un diseño agresivo con líneas rectas, guardabarros anchos y una parte frontal imponente que parecía decir, «No intentes superarme». Era un auto enorme, casi 5.4 metros de largo, pero en lugar de lucir pesado, tenía un estilo moderno y aerodinámico que reforzaba la sensación de estar adelantado a su época. La parrilla delantera, ancha, junto con los faros retráctiles completaban su imagen futurista, mientras que la parte trasera mostraba luces integradas y un toque de elegancia exclusivo de Oldsmobile. Sin embargo, la gran diferencia del Toronado no era solo su apariencia, sino lo que escondía bajo el capó. Un motor V8 Rocket de 7.5 litros que entregaba 375 caballos de fuerza y un torque impresionante de 69 kilofisio-metros. Y créelo, a pesar de ser un auto pesado con tracción delantera, podía acelerar de 0 a 100 en apenas 7.5 segundos, algo espectacular para un vehículo de ese tamaño. Ahora, ¿por qué Oldsmobile apostó por la tracción delantera? La idea era fabricar un muscle car que ofreciera más confort y estabilidad a altas velocidades, además de eliminar el incómodo túnel de transmisión para tener un interior más espacioso. Para evitar que todo ese torque hiciera que las ruedas delanteras patinaran, incorporaron un sistema que ayudaba a distribuir mejor la potencia y mantener el control al conducir. Un dato curioso es que el Oldsmobile Toronado inspiró a Cadillac a crear el legendario Eldorado con tracción delantera, es decir, fue tan revolucionario que otras marcas dentro de General Motors siguieron su ejemplo. Hoy en día, un Toronado 1966 en buen estado puede valer entre $25,000 y $60,000, pero las versiones en perfecto estado pueden superar el millón. Quizá no fue el muscle car tradicional, pero definitivamente fue uno de los más innovadores de su época. Ahora me gustaría saber, si tuvieras la oportunidad de manejar este muscle car tan distinto a los demás, ¿confiarías en la tracción delantera o seguirías pensando que la verdadera potencia debe ir a las ruedas traseras? Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál de estos merece estar en la cima o hay algún otro ícono de los 60 que debería estar aquí? Escríbelo en los comentarios, porque este canal es un espacio donde todos los amantes de los autos clásicos pueden compartir su pasión. Y hasta aquí nuestro recorrido por los 10 autos clásicos americanos más bellos e inolvidables de los años 60 que dejaron una huella imborrable en la historia. ¿Cuál de estos legendarios coches fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like si te gustó este viaje por el tiempo y suscríbete a Leyendas del Asfalto para seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes sobre autos clásicos y leyendas sobre ruedas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.